Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia. Transmite desde el Centro de Comunicación de la Diócesis de Nezahualcóyotl, en la Catedral Jesús Señor de la Misericordia. Puedes vernos a través de Facebook. Encuéntranos como Diócesis de Neza. No te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Mi diócesis, mis programas, mi estación. Misericordia Radio, la estación oficial de la Diócesis de Nezahualcóyotl. Muy buenas noches a todos que están conectados en el día de hoy, en nuestro programa, en más un programa de Misericordia Radio, en Misericordia Radio, la vía que une Dios con la Iglesia, en nuestro programa Construyendo la Unidad, un programa hecho por la comunidad focolar de la comunidad Zona Oriente Neza, del movimiento de los focolares. Buenas noches a todos los que están conectados, y recibo un abrazo muy grande a todos. Pues bien, en el día de hoy iremos a hablar justamente de un tema siempre de la economía, pero una economía que no es una economía de números. Aquí es otra economía en el sentido siempre para el bien común. Ahí vamos a llamar este título de este programa de Economía para el Bien Común, EDC, que ahí vamos a ver sobre la economía de comunión. Yo pusimos versos EDF, Economía de Francisco, en el diálogo académico y cristiano. Este versos no es algo para quién es el mejor, para cuál es la mejor propuesta, no es esto. Justamente es para abrir un diálogo adentro justamente de estas propuestas para una economía para el bien común. Y para platicar con nosotros en el día de hoy, tenemos dos grandísimos invitados para el día de hoy. Aquí con nosotros está el profesor Edimer. Profesor Edimer, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. El frío de Bogotá un poco. Sí. Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y junto con Edimer estará Horacio. Buenas noches, Horacio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, estimados radioescuchas y compañeros de cabina? Hoy me tocó estar del otro lado, ¿no? Saludos, Emanuel. Saludos, Edimer. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos, empezaré con quien está de más lejos. Entonces, está nuestro amigo, profesor Edimer, que es coordinador de la extensión y virtualización del Centro de Pensamiento La Esperanza, Don Pedro Laín Entralgo, Universidad La Gran Colombia, docente de la asignatura Cultura Solidaria. ¿Es esto, profesor Edimer, o faltó algo más? Sí. Es un poquito extenso el nombre, entonces el Centro de Pensamiento es más muy bien, como sencillo de la Gran Colombia, sí, señor. Muy bien. Y con nosotros está nuestro amigo Horacio, que todos ya conocen. Horacio es economista y recién graduado por la UNAM y miembro de la Economía de Comunión y líder juvenil del movimiento de los focolares. Más una vez, gracias Horacio, gracias Edimer y bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Pero para empezar este diálogo con ustedes o entre ustedes, yo diría así, yo estoy aquí solo para hacer este puente, pero aquí están ustedes que irán platicar mejor sobre todo esto. Me gustaría poner un video muy rápido del Papa Francisco, justamente donde él pide orar por una economía más justa, inclusiva y sostenible. Entonces, vemos este pequeño corto video del Papa Francisco. Regresamos y empezamos el diálogo con ustedes. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo
de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Muy bien. Yo me quedo con esta palabra, instrumentos para servir a la gente. Entonces, de ahí yo parto justamente con esas palabras del Papa Francisco, justamente sobre el tema de la economía, ¿no? De lo que él habló justamente y lo que siempre luchó Papa Francisco, justamente para este bien común, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pues bien, hablando de economía, tenemos un profesor, tenemos un estudiante, un ex, ¿no? Economista, ex estudiante, ¿no? Ahí por la UNAM. Y Horacio, me gustaría empezar contigo justamente de entender un poco cómo descubriste la economía, cómo vino la economía de comunión, ¿no? La EDC, economía de comunión, en tu vida y qué sentiste a ver como una propuesta que podía existir dentro del mundo económico. Claro, gracias Emanuel, gracias Edimer por poder compartir este diálogo y sobre todo gracias a nuestros radioescuchas nuevamente que se preocupan por todas estas cuestiones, ¿no? Antes de empezar a responder a tu pregunta, destaco esta figura del Papa que está vinculada a esto que vamos a platicar y es el tema de atender una economía para los vivos, para los pobres. Por eso se vuelve relevante tratar estas temáticas acá, ¿no? Poderlas dialogar, discutir y, por qué no, contraponer algunas ideas. Eso es lo que hace nuestra experiencia y nuestra espiritualidad más rica, ¿no? Y en esta búsqueda, debo contarles, en esta búsqueda de enriquecer una espiritualidad en un momento de mi vida, mucho más, donde estaba yo mucho más joven, en el que todavía no me acercaba a la universidad a estudiar economía, me apareció la economía de comunión como parte de un encuentro espiritual, paradójicamente. Precisamente lo que me cautivó de la economía de comunión no fue una experiencia teórica, una experiencia abstracta, sino las relaciones mismas entre los miembros y el trabajo que hacían, ¿no? Fue ese hacer con amor lo que me hizo conocer la EDC, ¿no? como algo de lo que yo quería ser parte, ¿no? Trabajar como ellos trabajaban, dar como ellos daban, servir como ellos servían, porque dentro de sus actividades, que van desde ser empresarios, algunos ser académicos, actores sociales, pues sirven y lo hacen con amor, ¿no? Y tienen una repercusión espiritual que desde mi experiencia es tremenda y sumamente rica. Y yo quería ser parte de eso, ¿no? Es por ello, por esta experiencia en la que me animo también a estudiar economía de una forma mucho más profesional. Pero eso. Perfecto, Horacio. Muchísimas gracias. Me gustaría hablar un poco, entender también del profesor Edimer, justamente ya que es profesor
en una universidad y seguramente tienes muchos contactos también, ¿no? En este network que tienes afuera con otras personas, ¿no? Otras universidades. Supe que estuviste aquí en México algunos meses justamente con Horacio, ¿no? Y otros también, otras personas justamente trabajando con el tema de economía de Francisco. Un poco, creo que en la Ibero, ¿no? Me parece, estuviste por aquí, bueno, y otros contactos también. Pero tú como profesor, por ejemplo, ¿qué retos encuentras justamente al presentar propuestas como la EDF, ¿no? Economía de Francisco, en ambientes académicos, por ejemplo, más tradicionales? Bueno, entonces, bueno, creo que algunos, de pronto para los que no saben, pues la economía de Francisco surge justamente por una propuesta del Papa Francisco, vamos, y fue como ese legado que dejó allí a transformar o, dice, o darle alma a esta economía. Entonces, ese darle alma, pues es justamente algo, decía Horacio también, es a tener esa visión también por los más pobres, bueno, por los más vulnerables, de allí, ¿no? Entonces, justamente, pues, cuando uno habla en temas, pues, económicos y allí, bueno, aunque sí, de profesión yo no soy economista como tal, pero, pues, digamos, existe, por un lado, un poco, podríamos decir, como ese, no sé si decir como miedo, temor, o, bueno, de allí que de pronto alguno, cuando uno pues comienza a hablar de economía de Francisco, ¿no? Entonces dice, no, Francisco, el Papa, no sé, la Iglesia. Entonces, de cierto modo, en algunos causa una impresión, dice como ese rechazo, un poco, pues se podrá decir, hacia lo que es pues temáticas como de la Iglesia, ¿no? Y mucho más relacionarlos con la economía, ¿no? Uno dice, pero bueno, ¿y qué tiene que ver, cierto? Entonces, un poco como que ese es uno de los retos también, porque, claro, está en esta mentalidad también un poco, o en este paradigma pues neoclásico, allí pues como ir hacia el interés propio, ¿no? La utilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues uno generalmente, pues si uno le piensa, de pronto dice un economista, uno dice, pues piensa como en aquel, digamos, tipo encorbatado que llega con un maletín a una mesa de negocios, intentando pues hacer, o digamos, hacer como dice, valga la redundancia, negocios allí para generar rentabilidad y llenar sus bolsillos de dinero, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el sentido más profundo, pues, de la economía como profesión también? Porque yo siempre les digo es, bueno, la profesión en lo más profundo que está en un sentido de un don hacia el otro, un servicio. Entonces, la economía está al servicio del hombre, al servicio del otro. Entonces, un poco, ese es como el reto, ¿no? Digamos, de hacer entender o que existe relación, ¿no? Porque, digamos, sí existe relación allí entre esa parte, digamos, que individual, digamos, espiritual también, personal, allí, con la economía y el que la economía está al bien de todos, al servicio de todos. Perfecto. No sé si me escuchas, profesor Edmer. Sí, sí. Claro, te escuchamos. Estoy escuchando. Sí. Perfecto, perfecto. Has dicho algo sobre espiritual, ¿no? Esta palabra espiritual. Entonces, ahora me gustaría escuchar de los dos, ¿no? Y entender un poco adentro de lo que es la economía de comunión y lo que has hablado también, profesor Edmer, lo que dijo Horacio, ¿no? De la economía de comunión y profesor Edmer sobre la economía de Francisco. Y me gustó esto que has dicho sobre también esa economía también direccionada al tema espiritual, ¿no? Entonces, ahí me gustaría entender de ustedes dos qué papel justamente juega el Evangelio en su manera de entender la economía hoy. Claro. Bueno, me tomo el atrevimiento de seguir, a menester de que participaste, ¿no? Hace un momento, pero justo me parece que estamos en el mismo diálogo, ya lo decías, ya lo dices mejor, mi estimado Edimer, pero a fin de complementarte, yo estoy totalmente de acuerdo que el Evangelio desde la economía nos llama al servicio, y por lo tanto,
también la economía, o más bien la economía en sus orígenes tiene una vocación por el servicio. Complementando quizá esta idea, y cuando nos mandaron las preguntas, debo confesarles que se me vino inmediatamente a la cabeza este episodio del Evangelio, un manifiesto de economía ya hace 1900 años aproximadamente, y que bueno, y que dice así, ¿no? Son parte de las enseñanzas de Cristo hacia la humanidad, y que son bastante económicas. Dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Cuanto hiciste esto a mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Yo creo que estas palabras fuertes determinan el verdadero carácter de una gestión económica, de la forma en cómo nos deberíamos de reproducir, cómo alimentarnos, cómo vestirnos, cómo protegernos, ¿no? Bajo una lógica determinada del servicio. Hoy este último argumento que dice: cuanto hiciste esto a mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí, podría parecer también un argumento hoy de crítica a estos tiempos. ¿Qué hacemos hoy por los más pobres? ¿Qué hacemos hoy por los que están en la cárcel? ¿Qué hace el sistema económico? Bueno, ya lo mencionaba en parte el Papa, ¿no? Con todo este tema de la hegemonía de las finanzas. ¿Qué hacemos en una situación de empobrecimiento, de desigualdad? Tanto hacemos eso a los más pequeños, lo hacemos al propio Cristo, ¿no? Es fuertísimo. En ese sentido, el Evangelio explica un modo de proceder y de ser con la economía. ¿Pero qué opinas tú, mi estimado Edimer? Sí, pues entonces, ¿qué tiene que ver, es la pregunta, pues, la economía con el Evangelio, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas es que, claro, en esa antropología, pues, evangélica, pues, el ser humano es relacional, ¿sí? Entonces es digno. Entonces, allí, si hablamos desde la dignidad del hombre y la persona, pensamos que, pues, que todos somos iguales, ¿no? Y entonces, en ese que todos somos iguales, también es comprometernos, o también es sentirnos interpelados ante, pues, el dolor del otro, ¿no? Entre la humanidad. Entonces, allí es donde como que confluyen, ¿no? Pues también, digamos, desde el Evangelio también a, pues, esa misión y ese deber ser de la economía, ¿no? O sea, esa preocupación también hacia la dignidad y hacia el otro. Entonces, ahí tenemos también cuando decimos o cuando hablamos allí de la preferencia a los pobres, ¿no? Entonces, allí desde ese punto de vista, entonces también vemos que, y desde Economía de Francisco también pues está impregnado fuertemente en lo que es los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, desde un pensamiento social cristiano, pues nosotros ya podemos ver también esos componentes, ¿no? Que hablamos de la solidaridad, de la subsidiariedad, ¿sí? Participación, o sea, del bien común, ¿sí? Entonces, son temáticas que están entrelazadas o entreligadas allí, ¿no? Entonces, que tienen que ver y que está fuertemente, pues, el Evangelio, pues, allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, ya digamos que tú nos citabas algunas citas del Evangelio propias allí y que se evidencia justamente eso, ¿no? Sí, entonces eso, digamos, allí un poco. Perfecto. Horacio, has hablado, como dijo el profesor Edimer ahora, justamente, has dicho algunas citas justamente del Evangelio, ¿no? Entonces, me viene ahora a pensar, tú, ¿no? Que sales de una universidad, que ahí, bueno, vas a encontrar católicos, pero ateos, ¿no? Es como una mezcla de todo. Entonces, me viene a pensar justamente en tu formación universitaria, justamente, ¿cómo has podido, o si has podido, me gustaría escuchar justamente tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has podido dialogar con tus compañeros sobre estos temas, ¿no? Que a principio puede asustar, porque la verdad, cuando hablamos del bien común, el Evangelio, ¿no? Justamente habla de este bien común, ¿no?
que no necesariamente tiene que ser solo católico, ¿no? Pero puede asustar en un momento adentro del ambiente universitario. Entonces, ¿cómo fue para ti justamente poder dialogar con tus compañeros sobre temas como estos? Porque supe que tú también has llevado la economía de comunión en la UNAM, ¿no? Entonces, ¿y cómo fue también la reacción de tus compañeros sobre todo eso? Claro, gracias, Emanuel, y gracias, Edimer. Antes de contestar directamente la pregunta de cómo ha sido ese diálogo, esa concreción de esta forma espiritual y económica, hay que entender un poco esta realidad, ¿no? De la que hago parte, de la que también mis compañeros hacen parte. En primer lugar, la UNAM, ya lo decía Manuel, es una universidad sumamente rica y plural en cuanto a personas, culturas y formas de vida, ¿no? Esto incluye, sin lugar a dudas, el aspecto religioso, ¿no? En una carrera de economía, tratada ahí mismo desde ciencias sociales, este aspecto se vuelve todavía mucho más intenso, porque la comunidad suele ser mucho más crítica y, bueno, amplia. Por otro lado, la realidad de estudiar en una universidad que se encuentra ubicada en lo que podríamos determinar la periferia de la ciudad. Esto es un hecho importante, ya que su servidor, tanto como mis compañeros, vivimos corporalmente y espiritualmente las contradicciones del sistema económico. Sabemos que es vivir el desempleo, los salarios precarios, los problemas de movilidad, la violencia organizada, la deficiencia de recursos universitarios, ¿no? Y esto, bueno, genera en sí mismo una actitud comunitaria de cuestión, de poder replantear los paradigmas que prácticamente han dado explicación a la economía y que para nosotros en parte no nos hace mucho sentido, ¿no? Porque vivimos esas contradicciones. Y en segundo lugar, esta realidad que, por otro lado, que ya nos habla el profesor Edimer y que es notable en las ciencias económicas, y es que el paradigma ortodoxo, la síntesis neoclásica, pues en su teoría totalizante, englobadora, basada en la optimización, no permite una discusión mucho más prolífica sobre la economía y su forma relacional, su forma de ser, o su forma mucho más humana, ¿no? Es sumamente utilitarista, basada en la eficiencia y en rendimientos. Esto como coyuntura, como totalidad, generó una ansia comunitaria por poder dialogar y discutir cuestiones alternativas a este paradigma dominante y que pudiera dar sentido y una explicación concreta a nuestra realidad económica y social, ¿no? Marca nuevamente por la violencia, el desempleo, etc., ¿no? Por lo cual, junto con mis compañeros de economía, prácticamente hicimos un grupo de diálogo interdisciplinario, junto con profesores, con externos también a la comunidad, que pudieran sumarse a debatir y a dialogar cuestiones de índole humanas, no solamente económicas, sociales, desde diferentes posturas, ¿no? Filosofía, sociología. Y esto, en su diferente tematización, su diferente tratamiento y diálogo, nos acercó a la economía de comunión, sin lugar a dudas, ¿no? Nos acercó a esta experiencia económica evangélica, no por el hecho precisamente de vivir una espiritualidad en la economía, sino, bueno, ya lo decía Edimer, porque el evangelio tiene en sí mismo un trato humano y enfocado hacia la dignidad de los seres humanos, ¿no? Y esto trastoca muchos de los cuestionamientos económicos. La primera vez que tenemos propiamente un diálogo y un planteamiento de economía de comunión con empresarios de la EDC que ya tienen proyectos ahí y que bueno, ya son en sí mismos una experiencia, paradójicamente fue de contraste, pero no de un contraste
por el debate de ideas o por no estar de acuerdo, sino con muchos de mis compañeros eran porque pensaban o bueno, todavía mostraban cierta resistencia hacia esta realidad de poder transformar de esa manera la economía, ¿no? Y posteriormente la respuesta a ello, a esta interacción personal, ¿no? De tratarnos todos juntos, todos como comunidad, surgió más este interés por profundizar cuestiones de la economía social y solidaria, ¿no? Y ahí organizamos algunos diálogos, algunos debates concretos. Es decir, en resumen, la experiencia fue de profundizar más allá, ¿no? De cuestionar y de cuestionar en función de las realidades que se viven en determinado contexto. Pues eso diría que fue esta experiencia, ¿no? Pero sin duda fue muy rica y bueno, se puede hablar mucho más allá de situaciones más concretas. Não, interessante essas experiências, esses diálogos, não? Abrir justamente estes puentes, não? Dentro da universidade. Bueno, me dá muita alegria escuchar isso de ti, Horácio. Professor Edimer, justamente hablando de jóvenes, ¿no? Hablando justamente esta experiencia, ¿no? De un joven, ¿no? Como Horácio. Ahora, para ti como profesor justamente de jóvenes, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su propia visión justamente de la economía, trabajando o acompañando justamente a estos jóvenes, ¿no? Universitarios, interesados en propuestas, por ejemplo, como la economía de Francisco? Bien, como decía en la pregunta del inicio, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto porque así como la experiencia también que nos contaba ahora Horacio, en el ambiente universitario pues existen también esos varios pensamientos o varias posiciones, ¿no? Y sobre todo pues al respecto de la economía. Entonces, asimismo también es un reto porque alguno que si manifiesta como ese rechazo o ese desinterés, podríamos decir, pero hay quien también con mucho agrado, con mucha pasión, también se interesa y se involucra, ¿no? Entonces, particularmente, pues, mi rol o mi función un poco en la Universidad de la Gran Colombia, pues, es orientar a los alumnos a elaborar proyectos sociales. Entonces, en el transcurso de estos proyectos que los alumnos, pues, elaboran, pues, yo les doy a conocer la economía de Francisco, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene economía de Francisco es que es como un gran abanico, ¿no? Un gran abanico porque también uno piensa o de pronto tiene el sesgo de que la economía solamente pues es empresas, negocios, bueno, este tipo de cosas y va mucho más allá. Entonces, como economía de Francisco funciona por 12 aldeas o ejes temáticos que tiene que ver desde la ecología hasta la tecnología, hasta la mujer, entonces integra varios ámbitos, ¿no? Entonces, han habido varias experiencias allí justamente con los proyectos que ellos realizan o elaboran, ¿no? Entonces, ellos toman algunas de las aldeas o se unen o lo alinean a una de las aldeas, ¿no? Entonces, toman algunas de las aldeas para focalizar como su proyecto que están realizando y, como decía, pues algunos se apasionan, ¿sí? Entonces, se involucran. O, por ejemplo, está también muy fuerte, digamos, a algunos que realizan proyectos con las personas vulnerables, ¿no? Y aquí cuento alguna historia, alguno de los proyectos que recuerdo y que así, digamos, ahorita en el momento y que más como que se destaca y que me llama la atención, es uno de los proyectos en el que, pues, hay un barrio de Bogotá, aquí se llama El Galán, y el proyecto se llamaba Galán Vive Seguro, ¿no? Pero el proyecto todo surgía ¿cómo se dice? De resaltar o destacar el valor de una persona, un habitante de calle, ¿sí? Porque esta alumna, pues digamos, la historia para realizar ese proyecto, o sea, surge justamente de esa pequeña cosa cotidiana allí, era que ella decía que, pues claro, siempre llegaba a su barrio después de salir de estudiar a las 10 de la noche, ya tarde, ¿no? Pero que había un habitante de calle que, pues claro, era del barrio, conocido un poco allí, pero que siempre como que la esperaba y la acompañaba hasta la casa,
¿sí? O sea, que para que no le pasara como nada, ¿no? Entonces ella decía, pero si ve, un habitante muchas veces se les tiene miedo o piensa que es como el que te puede hacer daño o una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces todo el proyecto de ella surgió en ese valor del habitante de calle. O sea, entonces, de resaltar el valor, y ella hizo una actividad con toda la comunidad donde hizo que reconocieran el valor de esta persona, ¿sí? Entonces, son proyectos que pues le llegan a uno, ¿no? O sea, lo tocan también, ¿no? Y que uno dice, uff, pues cómo puede transformar también y cómo estas personas también, o los alumnos mismos, pueden transformar también su entorno, ¿sí? Y su entorno desde, digamos, que pensar también en estas personas, ¿no? Entonces, como hablábamos anteriormente, pues desde la dignidad, o sea, de tener, o sea, lo más vulnerable, ¿sí? Entonces, así pues hay muchas experiencias, ¿no? Otra experiencia que recuerdo de pronto ahora es que alguna vez, después de contarles, y pues bueno, también no solamente que les cuento sobre economía Francisco, sino también muchas veces les hablo de economía de comunión, y cuando finalizamos, bueno, invité a alguna persona que contara la experiencia de una empresa, o sea, entonces una experiencia real, ¿no? Porque algunos de los chicos o los muchachos se mostraban como incrédulos, ¿no? Y como decía, eso es utópico, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? Entonces, inmediatamente, pues bueno, dice, bueno, pues aquí les tengo a una persona que va a contar una experiencia, ¿no? Entonces, les contó la experiencia de una empresa que existe aquí en Colombia, que es de economía de economía justamente, y pues se dio también ese momento de preguntas, donde pudieron hacer las preguntas y todo, ¿no? Y al finalizar, bueno, los muchachos que se notaban como incrédulos fueron los que más como que hicieron preguntas y como que quedaron inquietos, ¿no? Pero hubo una alumna que al finalizar, por ejemplo, llegó y me dijo, profesor, me interesa el contacto de esta persona. Es que yo tengo una pequeña empresita, estoy trabajando allí, hago esto, ¿sí? Pero yo quiero que mi empresa siga esta filosofía, ¿sí? Entonces, son esas pequeñas, digo, pequeños hechos allí o experiencias que transforman y le transforman la vida a uno, o sea, como dicen, desde el corazón, o sea, desde el interior, ¿no? Y lo lleva a uno a decir, esto vale la pena, ¿sí? Sí, vale la pena, si sea por uno o dos, que ven esa visión, que la entienden, la captan y que quieren transformar el mundo. Y que van allí, pues, uno podría decir en contra la corriente, porque toda la sociedad, todo, sí, toda la mentalidad, pues a uno le invita a, a justamente, pues, una economía que se comporta, pues, como la cadena alimenticia, ¿no? O sea, en la cadena alimenticia, pues, que vemos que el más grande, el que está en la cadena, pues devora al más chico, ¿no? Pero aquí es como al contrario, ¿no? Es que es esa pirámide invertida, ¿no? Es decir, a pensar en el más vulnerable, en el otro, en la dignidad, en el servicio, ¿sí? Entonces, pues yo digo que eso lo motiva a uno, de verdad, a seguir acompañando a estos jóvenes y que pues se captan, pues como es esa visión, pues de esta economía con alma, ¿no? Como lo decía el Papa Francisco. No, interesante, interesante, profesor, porque justamente esta economía con alma, ¿no? Esto me gustó mucho, y eso del servicio, ¿no? Esta economía a servicio del otro, ¿no? Y en esta experiencia concreta que justamente era justo lo que después me gustaría preguntar de una experiencia concreta, ¿no? Y ahora justo has dicho justamente esta experiencia que has hecho con los estudiantes, ¿no? Con los jóvenes justamente ahí de la universidad. Pero hablando de joven, ahora me gustaría hacer, justamente escuchando tu experiencia ahí en Colombia, me gustaría justamente preguntar directamente a Horacio como joven, ¿no? Un joven economista. Horacio, ¿tú cómo ves justamente el futuro de una economía con este rostro, ¿no? Este rostro más humano, ¿no? En un mundo, como tú mismo has dicho, ¿no? Y como en la experiencia también donde vives, ¿no? De toda la situación ahí también mexicana,
escuchando esta experiencia, ¿no? De Edmer también, ¿no? De esta desigualdad que existe en el mundo, pero tú como joven, un joven economista justamente, ¿cómo ves el futuro de una economía con este rostro más humano? Creo que estamos con un problemita con Horacio. No sé si... Sí, parece. Ujú. Ok, sí, sí. Pero, Listo, no sé si. profesor Edmer, tú estás conectado, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ajá, correcto, sí. Parece que Perfecto, por eso perfecto. se cortó. Entonces, esperamos que regrese Horacio. Y ahí me gustaría platicar un poco contigo, porque igual como Horacio, como había dicho, ¿no? Que Horacio también es un líder justamente de juvenil del movimiento de los focolares. Sé también que tú, ¿no? Tú eres un consagrado, ¿no? Del movimiento de los focolares y vives en comunidad, justamente. Entonces, me gustaría escuchar un poco de ti, entender de ti, qué significa para ti justamente vivir el carisma de la unidad, ¿no? Este carisma del movimiento de los focolares en el campo de la economía. Sí, listo. Pues bueno, una de las cosas es que, y no hace mucho, hace poco estuve en un congreso de Ecoban, entonces se tomaban unas temáticas sobre la sostenibilidad relacional, ¿no? Entonces, esta sostenibilidad relacional, que básicamente es también la relación, o sea, como seres humanos y todo, la relación también que tenemos nosotros, ¿sí? Con el otro, pero también no solamente con el otro, sino con lo otro y con la naturaleza, ¿sí? Entonces, todo, digamos que como, y lo decía pues allí la encíclica también, Laudato Si, que habla el Papa Francisco, todo está entreligado, ¿no? Entrelazado. Y eso también son palabras que expresaba Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, pues decía, claro, si todo en la naturaleza está, o sea, está relacionado, porque es la creación, ¿no? Entonces, asimismo, también, digamos que la unidad, ¿no? La unidad es ese todo, ¿sí? En el que somos, ¿no? Y pues digamos que, como dice allí, juntos somos más fuertes, dice como un poco la frase allí. Y justamente, pues, claro, en este carisma de la unidad, ¿no? Eh, pues la economía justamente pues significa poner en el centro la relación, ¿sí? La comunión y el bien común, ¿sí? Para construir pues estos modelos donde pues sí, se da la competencia y todo, pero que estamos invitados también, así como un poco lo habla la economía social y solidaria, en el cooperativismo, ¿no? Hay una autora, bueno, que ya ganó el Premio Nobel de Economía justamente por su teoría de los bienes comunes, ¿sí? Entonces, Armstrong, bueno, ahora Eleonora Armstrong, se llama ella un poco, y pues en su tesis, en su teoría allí de los bienes comunes, pues ella nos, o sea, dice cómo una comunidad, o sea, progresa o va en pro en medida en que se ayude, se aporte, exista esa colaboración, ¿sí? Esa mutualidad, ¿no? Que bien lo dice también pues un dicho africano también, cuando dice, bueno, si uno quiere ir más lejos o llegar lejos, pues necesita de una comunidad, ¿no? Sí, que si uno quiere de pronto ir rápido, pues va solo, pero ¿cuál es importante eso? El juntos, ¿no? Entonces ese juntos allí, como decía, esa relacionalidad, esa fraternidad también, que pues da y concretiza también, pues justamente para subsanar, ¿no? O sea, esas heridas de la sociedad, o pues también el grito de la tierra, pues todo lo que nos circunda, ¿no? Entonces, que cuánto es importante esa relacionalidad allí. Entonces, sí, como nos dice, pues allí en esa espiritualidad de la unidad, nosotros, esa unidad, ser juntos también, y ese valor que tiene pues el otro, en pro para llegar pues a esa solidaridad, ¿no? Cuando hablamos del concepto de solidaridad, pues justamente allí viene de insólido, ¿no? De ese algo sólido, concreto, o sea, que juntos pues podemos construir también mucho más.
Eso, Sí, entonces, juntos para construir algo más. Me gusta esta frase. Horacio, bienvenido más una vez. Aquí Sí, estamos. Sí, sí, tuve un sí. problema, se fue Horacio, la luz justo sí, cuando hiciste no, la pregunta, pero no te preocupes. Aquí estamos otra vez. Aquí estás otra vez. Gracias. Otra vez paso la pelota para ti, justamente en esto que estábamos claro. hablando, ¿no? Como tú, como joven, un joven economista, ¿cómo ve el futuro de una economía con un rostro más humano? Claro, ya prometo ya no volverme a desconectar por la luz, ¿no? Precisamente, bueno, aquí viviendo las contradicciones sistémicas, a pesar de vivir en un mundo extremadamente rico, extremadamente capaz tecnológicamente, bueno, hay zonas que simplemente estamos alejadas de ese progreso y desarrollo, ¿no? Pero bueno, retomando a tu pregunta, Manuel, pienso que debe de vivirse como una vocación de responsabilidad con una vocación de humanidad, ¿no? No es de menos destacar, nuevamente recalco, ya lo mencionaba el Papa, destacar que esta economía ha sido esta racionalidad económica específica y este sistema de relaciones los que han causado y han engendrado la desigualdad. Y no ha sido a causa de un problema periférico o como la teoría económica ortodoxa atañe a una externalidad, ¿no? Es una necesidad y requisito fundamental y lógico del sistema para poderse articular, para poder proceder, ¿no? Que es el fin en sí mismo de la articulación sistémica económica hoy es la acumulación, y la acumulación engendra desigualdad. Me gustaría destacar que esta responsabilidad debe vivirse religiosamente también al no crear dioses, como ya lo mostraba los escritos del Antiguo Testamento. ¿No? No hagamos de la economía de mercado un dios totémico. No hagamos en nombre del progreso y de la economía sacrificios humanos. Ese debe ser el rostro que debe tener una economía más humana, el de vivir con responsabilidad. Yo lo vivo como desde mi contexto, ¿no? Un poco Edimer ya hablaba de su experiencia con uno de sus alumnos, desde mi contexto como latinoamericano, como mexicano, como alguien que vive una realidad económica específica y que desde ahí debe crear soluciones, ¿no? Soluciones para su propia gente, ¿no? Para la gente, para lo vivo, a veces con nombres culturales o a veces con otros nombres como la naturaleza o en nombre de la naturaleza. Pero, pero eso. Perfecto, perfecto. Horacio, todavía para ti, justamente hablando de joven, ¿no? Has dicho justamente tu visión en este tema de cómo ves este rostro más humano, ¿no? De la economía. ¿Tienes algún sueño? Si nos puede compartir, ¿eh? Sueños. ¿Tienes algún sueño justamente un sueño profesional que una tu carrera con este compromiso por una economía más fraterna? Por supuesto, mi estimado Manuel, sin lugar a duda, les comparto a ustedes y a la audiencia que mi motivo fundamental para ser economista era para, o es más bien para crear o poder articular parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino pasa por una determinación material, por una administración de la casa común, como decía Aristóteles. Esa es la misión y la vocación que entiendo por ser economista. En ese sentido, mi sueño y mi vocación es que estos proyectos mucho más humanos generen articulaciones sistémicas también, ¿no? Generen un diálogo entre ellos, economía de Francisco, economía de comunión, bueno, ya lo tienen, ¿no? Ya existe ese diálogo, no solamente en estos espacios, sino en la práctica, proyectos colaborativos, pero que tengan mucho más expansión, ¿no? Y mucha más incidencia como parte de un sueño vocacional. Y por otro lado, vivir la economía desde la justicia social,
Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Edmer, por lo que nos comparte. Perdón, gracias, Horacio. Profesor Edmer, en tus clases, aquí tengo una duda, justamente tú como profesor universitario, en tus clases, ¿cómo articula justamente las clases los aspectos técnicos, ¿no? Creo que también hay todo el tema de los aspectos técnicos, con los valores humanos y espirituales, justamente en las clases en la universidad para los jóvenes? Listo, bien, pues la economía, pues como hemos dicho, no es neutral, ¿no? Entonces refleja pues la visión pues del ser humano y pues del mundo, ¿no? Entonces de ese modo también pues en mis clases en esta orientación, ¿sí? Que como les venía contando anteriormente, los alumnos deben elaborar un proyecto social, pues hay algunas temáticas, ¿no? Inicialmente, pues la base, un poco, o el contexto, pues tomo la investigación, acción participativa, ¿sí? Que como bien dice, pues tiene por un lado la investigación, entonces también pues los oriento allí en cuanto a investigación y a investigar, ¿sí? Pero también tiene una acción, entonces es concreta, deben realizar alguna acción, bueno, prototipo, llámese allí, y participación, entonces que debe involucrar también pues un ente, la comunidad, bueno, su entorno, líder comunitario, bueno, la sociedad civil. Entonces, claro, pues aunque sí está pues esta parte pues investigativa, pero pues no es ajena y la finalidad es, y otro digamos que allí del contexto de la orientación de la clase, es que debe ser aprendizaje y servicio solidario, o me enfoco desde la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario, en donde pues ellos están aprendiendo o están tomando pues sus conocimientos o sus talentos, mano de obra, o digamos que esas capacidades que ellos tienen, pero poniéndolas al servicio del otro, ¿sí? De los demás. Entonces, en ese ponerlo al servicio de los demás, pues es allí donde ya integro, por ejemplo, las temáticas como es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, allí, digamos, tomamos los principios, entonces se estudian, digamos, allí se analizan los principios de la doctrina social de la Iglesia, que como decía, pues es el pensamiento social cristiano, ¿no? Entonces, claro, pues muchas veces dicen, uy, sí, claro, como les decía, la doctrina social de la iglesia, ¿sí? Aquí ya algo, digamos, o la religión o algo así, ¿no? Pero que son principios que igual, pues uno les comparte y les dice, pero bueno, ese es el pensamiento social cristiano y son principios, pero que son principios que se encarnan en la sociedad y que están, o sea, están allí, entonces por ello no están desligados, ni es otra cosa, ni es algo allí filosófico en la nube, digo yo allí, sino que es aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos en el contexto. Entonces allí es donde, claro, si vamos viendo allí lo que es la investigación, acción participativa, todo ello allí, pero pues los voy llevando a que ellos estudien o investiguen una problemática. Entonces, que encuentren ellos una problemática de su diario vivir. Entonces, es un ejercicio que ellos detectan de su vida cotidiana, algo que ven, de lo cual puedan aportar, ¿sí? Entonces allí ese fenómeno social allí que ellos encuentran, entonces claro, allí digamos está, pues por un lado sí, está la sociología, estudiar este fenómeno social, está la investigación, pero también los va llevando uno a, como decía, a ese preocuparse por el otro, ¿sí? Y de lo otro, por la naturaleza, por su entorno, entonces preocuparse allí por el más vulnerable o por aquello que sucede pues en mi contexto, ¿sí? Entonces, de ese modo es interesante porque claro, al finalizar y justamente estos días que estoy finalizando ya semestre, alguno pues me decía en sus percepciones, profesor, interesante y chévere porque, por ejemplo, yo veo investigación, ¿sí? Pues en investigación me dan como, sí, lo teórico, entonces allí existe entonces la investigación cualitativa, cuantitativa, está aquí ello, está, bueno, descriptiva, los modelos, todo ello, pero que de pronto está como muy encasillado y él me decía, pero usted nos enseña que esto que nos enseñó me sirve para la materia de investigaciones, ¿sí? Pero que lo que estamos haciendo nos da a entender, y eso es el sentido más profundo también de la profesión, es que está al servicio del otro, que está al servicio de los demás, que por tanto no quedarse como actor pasivo o un ciudadano, debe ser un ciudadano activo, ¿no? O sea, que es de preguntarme
¿y yo qué puedo hacer por? ¿Sí? Por los demás, por el otro, por lo que sucede, por la naturaleza y por todas las problemáticas que yo encuentro en mi entorno. Entonces, de ese modo, digamos, como que se combina un poco, pues, decía, estos dos, ¿no? Esa visión, pues, del ser humano y del mundo, ¿no? Que estamos en el mundo, pero entonces también estás esas herramientas, ¿sí? Analíticas, la investigación, pero que también está esta parte, pues, ética y, pues, existencial que se relacionan allí y donde, pues, claro, toma allí como esa relevancia también los valores como la justicia social, la solidaridad, ¿sí? El cuidado también, pues, de la naturaleza, ¿sí? Entonces, que todo funciona y va desde preguntarse también, pues, ¿para quién y para qué? ¿Sí? Entonces, esto un poco para, pues, darle sentido como a esa articulación de las clases dentro de esos aspectos, ¿no? Que preguntabas, ¿no? Desde los valores, pues, humanos también, espirituales, pero también desde también lo específico que es la asignatura. Claro, claro. Y todavía hablando justamente, has dicho justamente esta experiencia en las clases, ¿no? En las clases en la universidad. Y hablando todavía de universidad, me gustaría, profesor Edimer, saber todavía de ti. ¿Tú cómo ves justamente qué rol qué rol no crees que deben tener las universidades justamente en este proceso de cambio económico global? Entonces, me parece que pues, las universidades tienen un papel bastante importante porque pues, en el contexto actual y el mundo actual, pues, en el que tenemos que, digamos, con una pérdida de valores, ¿no? O sea, o de banalizar también, ¿sí? El mundo y sobre todo pues, los jóvenes, la realidad juvenil hoy tiende a banalizar todo o que ya pues como que no existe, ¿no? O que también ya ha perdido como la fe o esa esperanza o también en la religión ya no es igual, ¿no? Que antes, ¿no? Entonces, tenemos a construir pues una vida sin valores, como decía, el relativismo moral. Y, y allí entonces, claro, el rol y el papel de la Universidad Católica es justamente rescatar, ¿sí? Tenemos que rescatar justamente esos valores, ¿sí? Darle relevancia a esa innovación social colectiva, ¿sí? Ese compromiso social, ¿sí? Y pues bueno, o sea, digamos también a través de esta asignatura y de los proyectos, por ejemplo, se ha logrado generar un semillero, ¿no? Entonces, desde el semillero, por ejemplo, de investigación, allí hay varios alumnos y es bien interesante porque, bueno, surgió de allí un proyecto que se llama Transformación por la Paz, ¿sí? Que quieren trabajar por la paz y justamente son la mayoría, en su mayoría, allí se juntaron alumnos de la Facultad de Derecho, o sea, están estudiando para abogados, y de la Facultad de Educación, ¿sí? Entonces se entrelazó y es también chévere o enriquece el trabajo también interdisciplinario, ¿no? Estos proyectos que surgen porque allí tenemos la posibilidad de que se encuentran de varias profesiones y de varias facultades, desde varias carreras, y pues esto es una riqueza también, ¿no? Entonces, allí este papel, claro, es fuerte, digamos, porque, bueno, aquí en Colombia, por decir a cierto punto, eh, se enseñaba, por ejemplo, religión en las escuelas, ¿sí? Las escuelas de básica primaria, pero ya, entonces, digamos que esta ley, esta normatividad, por el respeto al culto, todo eso, se dejó de enseñar religión, ¿sí? Y pues es una sorpresa, a mí me da, o me inquieta un poco que a veces uno llega a tomar temáticas que aparentemente son obvias, ¿sí? Porque yo las vi desde niño las aprendí, ¿sí? Sobre, por ejemplo, la misma, pues sobre la iglesia, y uno nota que ya no, o sea, se está perdiendo esa cultura. O sea, ni siquiera esa cultura, sino que se están perdiendo los valores. O sea, esos valores se están perdiendo y se están diluyendo, ¿no? Entonces, el rol y el papel de la Universidad Católica también es justamente, y más allá, pues, de la ciencia, de toda, pues, de una formación, es una formación ética y una formación íntegra, ¿sí? Pues cuando hablamos de seres humanos íntegros, pues, ¿qué es? O sea, no solamente que nos formemos allí en las ciencias duras, ¿no? O sea, la matemática, la tecnología, ¿sí? Todo lo que viene, la inteligencia artificial, todo lo que queramos allí,
sino también en esas, digamos, habilidades blandas, ¿no? Y que es también, o sea, eso, digamos que fino allí, ¿no? Que es justamente el tener esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad por el otro. Entonces me parece que realmente es una misión que se tiene, digamos que desde las universidades católicas. Perfecto, perfecto. Gracias, profesor Edimer. Mira, aquí la plática está muy interesante, muy bonita, muy económica, pero el tiempo también se va. Entonces, pero me gustaría hacer una pregunta a nuestro amigo Horacio y una pregunta también a nuestro amigo profesor Edimer. Entonces, si me permites, Horacio, empezarías contigo, justamente como un joven economista y te escuchando, ¿no? Esta belleza justamente, ¿no? De llevar adelante esta nueva propuesta, ¿no? De una economía más solidaria, ¿no? Más humana, justamente más evangélica, yo también podría decir así. Entonces, Horacio, me gustaría pedir a ti justamente un mensaje, ¿no? Que pudieras dejar justamente a los jóvenes que sienten que su vocación puede transformar la economía desde el Evangelio. ¿Qué mensaje podría darle a los jóvenes que se interesan por este camino? Sin lugar a dudas, bueno, ya parte ya lo explicaba Edimer, actuar desde su propia realidad, invitarlos a la acción. La economía podemos también interpretarla como esta administración, ya les decía, de la casa común, como una administración de recursos, con la que todos, sin lugar a dudas, ya seamos más pobres o más ricos, tenemos algún tipo de recurso personal, alguna capacidad, y que puede ponerse al servicio de un problema específico de nuestra realidad, ¿no? Ese sería el mensaje. Y por otro lado, si quieren también adscribirse desde el espíritu, desde el evangelio o desde la forma de ser cristiano hacia una vivencia económica, dejarles en claro que no existe una espiritualidad viva, sino una labor práctica, ¿no? La espiritualidad en sí misma es fecunda y deviene en una solución humana. El propio Cristo engendró eso, ¿no? La economía puede ser un mecanismo y una vocación para esa determinación espiritual, para esa determinación concreta. Gracias Horacio. Muchísimas gracias. Y antes de hacer el intervalo, el break, me gustaría justamente, profesor Edimer, escuchar de ti, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Eres un consagrado también del movimiento de los focolares, ¿no? Entonces, me gustaría saber de ti cómo alimentas tu compromiso espiritual, justamente para no rendirse ante las dificultades, ¿no? Que tenemos en el sistema, digamos, actual. Pues como lo decías allí, pues justamente pues ese alimento pues o ese cultivo allí pues está enraizado pues en la fe, ¿no? También en la fe y en la comunidad, ¿no? Que se nutre también pues con la palabra vivida allí. Y pues ella es la que lo sostiene a uno y también pues a pesar de que como dices, bueno, todo en el mundo parece a veces ir en contra o bueno, o las cosas también como que muchas veces aparentemente como que todo lo malo como que resurge, ¿no? Pero pues había justamente un dicho de Lao Tse que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, ¿sí? Entonces es eso, las cosas buenas o todo lo que existe en el mundo, o sea, realmente tantas personas que desean ayudar, que desean apoyar, que quieren transformar el mundo, que tienen otra visión, pues muchas veces uno encuentra que son esas pequeñas cosas, me han dicho que pequeñas cosas generan un cambio, ¿no? Y que muchas veces no se ven, ¿sí? No se visibilizan y todo, pero que es eso, justamente en creer, ¿sí? Y saber eso, o sea,
las cosas malas van a resaltar siempre más de por sí, ¿no? Pero claro, que es justamente tener esa certeza y pues enraizarlas pues en Dios, ¿no? Y estar seguros que pues Dios actúa pues en la historia, ¿sí? Él siempre pues digamos que a pesar de que la historia siempre y tenemos o hemos visto que si ha existido pues en la Segunda Guerra Mundial, bueno, o allí lo que hubo pues en la Revolución Francesa, siempre hay eventos o hechos que aparentemente negativos, ¿sí? Pero que han ayudado también a una conciencia por otro lado y a resurgir, ¿sí? Y que siempre hemos visto pues que en la historia, aunque se han habido cosas negativas también, pues el hombre se ha cuestionado, ¿no? Y que pues también desde la iglesia, desde la religión, también allí han tenido pues un papel también de dar una solución a eso que ocurre pues también pues en la historia y eso, o sea, que frente a ello pues que no estamos solos, ¿no? Y que pues el amor lo vence todo, ¿sí? Y que eso, digamos que continuamos a poder como nuestra vida y a, como decía a Papa Francisco, ¿no? A hacer lío, ¿no? Entonces a generar lío allí, pero ese lío siempre es por amor, ¿sí? Y por amor al otro, a los demás. Perfecto, hacer lío. Y bueno, ya que has dicho hacer lío, porque justamente decía el Papa Francisco a los jóvenes, ahora, Horacio, perdón, pero también paso la pelota para ti. O sea, tú como un joven, ¿no? Y como habíamos dicho anteriormente, también, ¿no? Un líder juvenil del movimiento de los focolares. ¿Cómo haces este lío, ¿no? Justamente cómo te alimentas para hacer este lío, ¿no? En este compromiso espiritual, para justamente no rendirse, ¿no? A las dificultades del sistema actual. Claro, pues este lío se hace, desde mi experiencia, desde lo que puedo causar en mi propia realidad, ¿no? Ya les platicaba un poco mi experiencia, quizá fue en generar un grupo de diálogo en mi universidad, pero quizá para otro joven hacer lío se amplía más a sus posibilidades y es crear un proyecto empresarial, o quizá para otro es mejorar algunas condiciones de su hogar, de su familia. Es decir, las determinaciones para hacer lío corresponden a nuestras capacidades. Lo importante de poder hacer lío es poder uno vaciarnos de las nociones que tenemos preconcebidas, abrirnos a la escucha de la realidad, posterior a ese vaciamiento, y finalmente, con esa retroalimentación de la realidad, establecer un diálogo concreto, ¿no? Un diálogo que no parte del hecho textual de decir algo, ¿no? Sino del hecho de responder a la realidad con algo. Creo que ese es el lío que más hace falta. Como decía Edmir, el lío que no se escucha, ¿no? Pero bueno, eso. Muchísimas gracias, Horacio. Hacer lío, eso es muy importante. Miren, ya estamos por terminar nuestro programa. Antes de escuchar a ustedes dos, porque quiero pedir justamente un mensaje final de ustedes dos, a quienes nos están escuchando, a los jóvenes, ¿no? Que por ahí, justamente así como Horacio y como un joven economista, así como Edmir, profesor universitario, que justamente trabaja, ¿no? Y ayuda a otros jóvenes estudiantes, ¿no? En este proceso de mirar una economía con un rostro más humano. Entramos en un pequeño break, regresamos y me gustaría justamente hacer esta pregunta a ustedes dos, ¿no? Es como después de la canción que vamos a escuchar, justamente a ustedes dos, un mensaje final a estos jóvenes, o quién sabe no jóvenes, ¿no? Que puedan justamente hacer este lío, ¿no? O cómo también apoyar o trabajar o vivir para justamente una economía con un rostro más humano. Pero escuchamos una canción, regresamos y volvemos con ustedes. Todos los días y las noches
Nuestro lema, como diócesis de Nezahualcóyotl: La Iglesia, con esperanza y en comunión, vive la renovación. Perfecto, ya estamos de regreso y antes de escuchar a ustedes dos, me gustaría de algunos avisos justamente de nuestra diócesis de Neza. El primer aviso justamente es del misal diocesano. El misal diocesano que ya ese es del mes de junio y ya está a la venta en los puntos de la distribución de la diócesis. Entonces, recomiendo porque es un buen misal justamente y ya está en la venta justamente en todos los puntos de distribución de nuestra diócesis de Neza. Otro aviso también es justamente del programa. Hay un programa ahora también en nuestra Misericordia Radio, Cambio de Rumbo, que es conducido por Padre Eric, mi amigo Padre Eric. Un saludo, un abrazo, nuestro amigo Padre Eric, y los seminaristas del curso introductorio del Seminario San José. Entonces, aquí tenemos ya el programa que es el 15 de mayo, todos los jueves a las 9 de la noche. Entonces, a partir del 15 de mayo, bueno, ya empezamos, pero todos los jueves a las 9 de la noche, el programa Cambio de Rumbo. Padre Eric, un gran abrazo. Y para terminar los avisos, el movimiento de los focolares, la comunidad de Neza, está organizando justamente el encuentro de la palabra de vida. Entonces, ahí tenemos el flyer justamente del encuentro de la palabra de vida. Y creo que es en la casa de nuestro amigo Horacio que tenemos el encuentro de la palabra de vida. Entonces, Claro. Entonces Horacio ahí está esperando a todos. Entonces, comunidad focolar. Hacer economía espiritual. Muy bien. Invita a todos justamente al encuentro de la palabra de vida. Entonces, están todos invitados, sea del movimiento de los focolares o no. Justamente es un momento para compartir experiencias justamente de la palabra del Evangelio. Todos invitados. Perfecto. Entonces, para terminar, dejo las palabras finales a nuestro amigo profesor Edmer, del Colombia, y nuestro amigo Horacio, joven economista de Neza. Bueno, entonces, para terminar, la pregunta era, pues, ¿qué mensaje pues, le dejaba pues, a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, uno es que es una vocación, ¿no? Y si ustedes sienten, pues, esta vocación a transformar, ¿sí? Y desde la economía y a través, pues, del evangelio, pues, es decirles, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo de soñar en grande, de actuar, ¿sí? De actuar en concreto. Entonces, sigan como esa inspiración, ¿sí? Esa inspiración también que, pues, les da, pues, Dios, el evangelio también, a construir esta, pues, nueva economía más justa, más fraterna, pues de encarnarla, ¿sí? De encarnarla allí, y porque es una profecía en acción, ¿no? Entonces, no es una utopía, sino que existe también ya, pues, grupos, redes, ¿sí? En los que ustedes pueden también allí asociarse, ¿no? Que no se encuentran solos, ¿no? Entonces, caminar en conjunto, ¿no? Y bueno, eso un poco, pues, que le dejaría como ese mensaje entonces a los jóvenes en esta jornada y bueno. Gracias, Edimer. Bueno, yo por mi parte diría que la economía es algo humano, es algo necesario para nuestra reproducción, algo que si no hacemos, que si no problematizamos, que si no abordamos, pues simplemente no existimos, ¿no? Por lo tanto, la economía se trata del estar juntos, sobre todo, del reproducirnos juntos, del no hacer menos a unos o a otros, de distinguir etnias, razas o situaciones o miradas políticas, ¿no? El mensaje para nuestros radioescuchas de mi parte sería: adscríbanse a una realidad económica. Todos desde alguna manera podemos engendrar parte de una nueva economía más humana desde lo que hacemos.
como empresario, como trabajador, como estudiante, como alguien que gestiona la toma de decisiones. Es decir, desde ahí el abanico se amplía para proceder hacia una nueva humanidad, hacia una economía viva. No hagamos de menos el hecho del cambio, porque eso sería sepultarnos como cristianos, perder la esperanza. Pero bueno, sin más, les agradecemos, les mandamos un gran abrazo y saludos. Gracias, gracias Horacio, gracias profesor Edimer, y gracias también a todo el equipo que de alguna forma, ¿no?, están directamente, ¿no?, apoyando justamente el programa, nuestro programa, ¿no?, Construyendo la Unidad. Gracias a Padre Julio, a Anel, a Cintia, a todos que de alguna forma, ¿no?, están directamente o indirectamente apoyando. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, ¿no? Aquí ve Blanquita, Arcelia, ¿no? Y a todos los otros que nos acompañan, ¿no?, en nuestros programas Construyendo la Unidad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias, saludos. Hasta luego. Chao. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes aprender a amarte a ti mismo para realmente amar a los demás? En nuestro programa Viviendo entre Personas, exploramos herramientas y reflexiones que te guiarán en este hermoso camino de amor propio y amor al prójimo. Acompáñanos todos los jueves a las 6 de la tarde por Misericordia Radio, la estación oficial de la Diócesis de Nezahualcóyotl. No te lo pierdas. Juntos aprenderemos a vivir con más amor y comprensión. Te esperamos. Viviendo entre Personas, un programa que transforma corazones. Conducido por María Luisa. Sintoniza Misericordia Radio, vía que une a Dios con la Iglesia.